La persona que preguntaba arqueó una ceja. A Panamson le pareció una expresión molesta y burlona. Le había llamado al coche solo para hablar de eso, a pesar de que Panamson ya le había explicado que no tenía ningún trabajo especial ni cliente con quien salir esa noche. Aún así, Paquini siguió insistiendo hasta que Panamson no tuvo más remedio que suspirar. Estoy diciendo la verdad, me creas o no. Eso depende de ti. No pronunció la última parte en voz alta, dejando que Paquini la completara por sí misma. Si lo hubiera dicho directamente, probablemente habría disgustado aún más a la otra mujer. Si no me crees, puedes quedarte a observarme toda la noche. Esas fueron las últimas palabras que Pan Armstrong pronunció antes de bajarse del coche. La bella mujer que iba adentro puso los ojos en blanco y suspiró profundamente mientras observaba a la esbelta figura entrar en el club. ¿Por qué haría yo eso? Paquini murmuró tras ella, con una expresión que mostraba clara resistencia. Alguien como Paquini jamás haría tal cosa. Panamson estaba seguro de ello. La propia Paquini también lo estaba. Pero esa certeza se fue desvaneciendo poco a poco, dejando solo dudas. Cuando el gerente dijo que una mujer hermosa y de aspecto adinerado había venido a inaugurar una sala VIP que había solicitado específicamente a la estrella número uno del club, todos se sorprendieron. Probablemente teme que su negocio fracase. Esa razón resonaba en la mente de Panam Sorn. Por lo tanto, la hija de un famoso dueño de un centro comercial abrió una sala VIP. Se rumoreaba que había venido solo para vigilar a Panam Sorn. Aparte de reservar la sala, no pidió nada especial, salvo que llamara a Panam Sorn para que le sirviera bebidas cada 20 minutos. ¿No es ella la que salió contigo a menudo el mes pasado? Pacha, la segunda estrella más popular del club después de Panam Sorn, preguntó cuando vio a su amiga íntima entrar y salir constantemente de esa habitación para servir bebidas. Al principio pensó que era algún empresario rico que se había enamorado de su amiga, pero resultó ser la hija del dueño de un centro comercial y ella era una mujer. Sí, es ella, Compagnie, la hija del dueño del centro comercial. Es la que suele venir a buscar a Pim Pam, respondió otra persona. Panamsor no respondió, pero otra chica se adelantó. La esbelta mujer miró con desaprobación a Mamiu, que se había unido repentinamente a la conversación y había compartido información que no era apropiada. Es por negocios, dijo Panamsorn. ¿Y hoy también es día de negocios? Sí. Pacha sintió levemente como si entendiera, pero aún desconfiaba un poco. ¿Qué clase de negocio era ese? Abrir una sala VIP, pedir una bebida cada 20 minutos y que solo Panamsorn pudiera entrar. Estaba claramente especificado, solo Panamsorn. Nadie más tenía ese derecho. Pacha se guardó sus dudas para sí misma. Lo único que pudo hacer fue observar cómo Panamsorn llevaba una bandeja de bebidas hacia la sala VIP. Unos hermosos ojos miraron a la joven que acababa de entrar después de que el familiar ritmo de los golpes en la puerta sonaron 2 o 3 veces. Aunque Panamson sabía que alguien la observaba atentamente, siguió haciendo su trabajo con calma, mantuvo la compostura, dejó la bebida sobre la mesa y finalmente expresó lo que pensaba. Ya sabes que no me voy a ir a ninguna parte, no tienes que venir aquí a verme. ¿Observarte? ¿Alguien como yo vendría aquí solo para observarte? La oyente estuvo a punto de reírse a carcajadas, pero se contuvo para no perder su imagen. Paquini exhaló un suspiro profundo y se cruzó de brazos mientras observaba a la esbelta mujer de arriba abajo. ¿Quién querría sentarse aquí a mirarla? Desde luego que no, pero los negocios se interponían en su camino. Si Techin lograba cerrar el trato, las cosas podrían complicarse para ella. Al menos esa era la razón que Paquini se daba a sí misma. Esa noche, Paquini gastó docenas de miles de baht, en total casi 100.000 baht. Todo fue por las bebidas que pidió, además de la propina de Panamsorn. Solo con ver el precio, casi se le salen los ojos de las órbitas. Era ridículamente caro, y eso que solo era por servir bebidas. Ni siquiera quería imaginar cuánto costaría si incluía algo más. Paquini pagó el dinero con frustración.
pero se dijo a sí misma que aún así era mejor que dejar que los obstáculos arruinaran su importante negocio. Entonces, cuéntame qué pasó. Som, que acababa de regresar de otra provincia, llamó a Panamson para hablar con ella. En cuanto oyó la historia, el rostro de la mujer de mediana edad reflejaba muchas preguntas. Ella creía que el trabajo especial que Panamson había aceptado ya había terminado, así que, ¿qué estaba pasando ahora? Había oído decir al personal que Paquini había venido aquí 2 noches seguidas. No es nada. Simplemente tiene miedo de que le arruine su trabajo. Panamson explicó el motivo a Som, la misma explicación que Paquini le había dado. Al principio parecía razonable, pero cuanto más lo pensaba Som, menos convincente le parecía. No quería menospreciar a su propia gente, pero sinceramente, ¿cómo podía alguien como Panamson afectar un acuerdo comercial de decenas de miles de millones en el que Paquini estaba trabajando? Cuando lo pensó detenidamente y sospechó la situación, no le pareció nada convincente. La evidencia era incluso más frágil que el algodón. Si se presentara como prueba ante el tribunal, sin duda alguna perdería el caso. Capítulo 4. El huésped de Panamson. Tercera noche. Sí, lo oíste bien, 3 noches seguidas. Paquini acudió descaradamente a este lugar inmortal, un sitio al que jamás imaginó que entraría, ni siquiera que se acercaría en toda su vida. Cualquiera que conozca a Paquini sabe perfectamente que odia a las mujeres que se ganan la vida explotando su cuerpo. Ella realmente odia a las facilotas. Por eso, su bello rostro se había rígido y ligeramente disgustado al entrar al club. Aunque llevaba unas gafas de sol de marca famosa, color té, que ocultaban parte de su bonito rostro, la gente aún podía percibir su irritación. Paquini tuvo que pasar bajo la atenta mirada de muchas mujeres. Por suerte, nadie se le acercó para molestarla, pues Som ya había ordenado a todos que no le importunaran. Ella era diferente a las demás, y todos comprendieron perfectamente la situación. Vino a ver a Pan, cliente super VIP de Panamson. Aunque Paquini era mujer, a nadie le pareció extraño. Al fin y al cabo, Panamson era una de las estrellas más importantes del club. Tenía muchos clientes, sin importar su género, podría encantar tanto a mujeres como a hombres. Su belleza lo dejaba claro. Solo puedo servirle esta última copa. La dulce voz habló después de colocar la bebida sobre la mesa de cristal frente a la invitada, que estaba sentada con las piernas cruzadas. ¿Por qué? La mujer preguntó, alzando una ceja. El hermoso rostro que Panamson había visto durante varios días seguidos lucía irritantemente engreído. Soltó un leve suspiro antes de dar su razón. Tengo que atender a otros huéspedes. Era una frase que el oyente detestaba profundamente. Yo también soy un invitado. ¿Te costará tanto servirme una copa o es que te gusta venderte tanto?